Capítulo 20. Donde un hombre aterrador se encuentra con un hombre más aterrador. El Shinigami se acomodó en su asiento y comenzó a masticar sus palomitas de maíz mientras esperaba que comenzara la acción. La habitación a su alrededor se oscureció cuando la pantalla grande frente a él se encendió y comenzó a comer su delicia de mantequilla con mayor fervor, sabiendo que disfrutaría enormemente de la próxima presentación de cómo patear el trasero de un hombre. Antes de que comience su función, disfrute de estas vistas previas de nuestros patrocinadores. El rostro del Shinigami comenzó a contraerse cuando arrojó su bolsa de palomitas de maíz a un lado e hizo un puchero con toda la fuerza de 8 niñas de 12 años, lo que francamente es una cantidad asombrosa. Y sí, los pucheros se miden en unidades de niñas de 12 años, 1. Malditos patrocinadores, voy a torturar a alguien por este retraso de mi entretenimiento, y será una tortura gloriosa. La amenaza del Shinigami, como siempre, no fue vana. Con un suspiro, miró los mensajes de los patrocinadores con poco interés. Idan era un niño de solo 5 años que tropezaba con un camino de ladrillos. Estaba completamente perdido y muy asustado. Nunca antes se había separado de sus padres, y sus pequeñas piernas solo podían llevarlo hasta cierto punto. Había rogado a sus padres que lo llevaran con ellos en su viaje durante mucho tiempo, y con gran vacilación, finalmente cedieron. Así que, por supuesto, a la hora de llegar a esta nueva ciudad, se había alejado y se había perdido. Se encontró frente a un templo increíblemente alto de algún tipo en las afueras de la ciudad. Los escalones de piedra se apilaban frente a él por lo que parecían millas en la cima de una colina gigante. Idan apenas podía distinguir el símbolo en la parte superior del santuario que decía Hashin en letras rojo oscuro. Idan no sabía por qué, pero sintió una repentina sensación terrible cuando leyó el nombre, como si algo horrible estuviera escondido dentro del nombre, algo antiguamente malvado. El primer, segundo y último instinto de Idan fue huir de ese santuario lo más rápido que pudiera. Sus jóvenes piernas temblaron mientras retrocedía lentamente, directo a una figura que no había estado allí hace un momento. Digo joven, es prudente estar atento a por dónde vas. Las personas menos amigables que yo podrían sentirse ofendidas por ser topadas con tanta rudeza. Idan no entendió lo que significaban algunas de esas palabras, pero la mano suave en su hombro lo consoló, la voz parecía lo suficientemente amigable. Estirando el cuello para ver al hombre que se elevaba sobre él, entrecerró los ojos en confusión. El hombre parecía tan normal en todos los aspectos. Fue discordante, incluso para un niño de 5 años. El hombre sonrió benignamente al chico. ¿Qué tal si te llevo a mi templo por estas escaleras y puedo traerte una bebida caliente? Esto provocó alarmas en la mente joven de Idan, ya que había escuchado de sus padres lo que les sucedió a los niños pequeños que iban a los santuarios con hombres mayores aparentemente normales. Nunca terminó bien. Lamentablemente para el niño, el hombre no permitió que su agarre en el hombro del niño flaqueara, por lo que los intentos del niño de huir resultaron infructuosos. Insisto, Idan-san, con esas palabras, el joven conocido como Idan murió y fue reemplazado por un monstruo. Hashin siempre estuvo impresionado con su propia habilidad para romper la mente de un objetivo, especialmente si comenzaste siendo joven. Comenzó tan simple, todos tenían a alguien a quien querían complacer en su vida, y él simplemente tomó esa ferviente necesidad y la manipuló para sus propios fines. Siempre tuvieron la opción de no cederle sus vidas y sus almas. Se decía a cada paso. En cada decisión, podrían liberarse de su alcance. No le importaba que hubiera diseñado de manera experta a todos sus súbditos para que siempre se negaran, si le daba la opción, todavía estaba dispuesta. Aunque en el caso de Idan no tenía por qué esforzarse tanto, el chico tenía una racha cruel de 1 milla de ancho. Años más tarde, incluso él quedó impresionado por la forma en que su protegido había torturado a sus padres hasta una muerte lenta y agonizante. Pero como ocurre con todas las cosas buenas, llegó a su fin. Siempre fue así. Idan se despertó aturdido, la cabeza le latía con fuerza. Trató de enfocar su visión pero no pudo, su entorno permanece borroso incluso cuando trata de ponerse de pie. ¿Sabes? Pensé que eras un ninja clase S, pero aquí estás tropezando por un solo golpe. Ese tipo Hashin debe tener estándares muy bajos para sus subordinados si eres considerado el mejor. Idan gruñó en su furia, y luego rápidamente cayó sobre su trasero mientras trataba de arremeter contra el hablante solo para desequilibrarse. No te atrevas a pronunciar el nombre de Hashin. Tu boca no es digna. Idan se levantó del suelo y tropezó un poco más, su visión no era más que un borrón de colores y luces.
Lo último que recordaba era el Yondaime Okage, un hombre muerto desde hacía unos buenos 15 años, parado frente a él. Así es, estaba muerto. Atrapado por ese maldito mocoso, pensó que habría tenido más tiempo para planear un escape, la muerte había llegado de repente. Ahora aquí estaba, casi ciego frente a un oponente que solo había sido derrotado por un oponente que se decía que podía hundir países enteros en una noche, y estaba en sus términos. ¡Qué jodida mierda! Minato cruzó los pocos metros entre ellos y golpeó a Hidan con fuerza, tirándolo de nuevo al suelo. El golpe despejó un poco la cabeza del hombre mientras su visión se aclaraba para ver lo que le rodeaba. Bienvenido al infierno, como dije. Hidan-san. Hidan miró directamente a los ojos de Minato y no vio nada más que triunfo en sus ojos, una victoria total y segura. El infierno no puede contener a un sirviente de Hashin, tonto. Hidan comenzó a reírse del hombre, sin comprender aún su situación en lo más mínimo. Minato, sin embargo, no estaba en su habitual humor despreocupado. Agarró bruscamente a Hidan por el cuello de su capa y lo arrojó unos buenos 3 metros contra una pared de ladrillos, contra la que Hidan se estrelló con toda la gracia de un camión. La pared ganó, sin ceder ni un centímetro. Hidan gimió mientras caía al suelo, su espalda y cabeza le dolían de una forma que no había sentido en años. El problema con personas como tú, Hidan, es que pregonas las virtudes del asesinato y la muerte, pero te escondes detrás de poderes más grandes que tú para evitarlo. La voz de Minato carecía de malas intenciones y era tan silenciosa que Hidan pudo distinguir claramente el sonido de las botas del hombre mientras el rubio se acercaba a él a paso firme. Minato alcanzó a Hidan y agarró un puñado del cabello del hombre y tiró de él hacia arriba, lo cual fue bastante doloroso si el grito del hombre canoso era un indicador. Hidan le dio un salvaje golpe a Minato, quien pareció sonreír ante el puño que se acercaba. Su cabeza estaba fuera de peligro mucho antes de que el golpe se acercara a él, como si supiera dónde se suponía que aterrizaría el golpe antes de que siquiera comenzara a moverse, falló por unos buenos 2 pies. Hidan no lo hizo. No tengo tiempo para reflexionar sobre cómo un hombre puede ser tan rápido cuando la rodilla de Minato se estrelló contra su estómago, lo que provocó que Hidan tosiera un poco de su propia sangre. Minato vio la sangre saliendo de la boca de Hidan al suelo, y le gustó bastante el aspecto de la sangre de este hombre. Clavó su rodilla en su estómago repetidamente, cada vez con la misma fuerza que la primera, cada vez provocando que Hidan tosiera más y más sangre hasta que Minato cedió y soltó el cabello del hombre. Sin el apoyo de Minato, Hidan se derrumbó en el suelo, agarrándose el estómago. Hidan apretó los dientes para no gritar. Habían pasado años desde que sintió tanto dolor, todo por unas simples patadas. Sin embargo, Minato no estaba interesado en darle un respiro a Hidan, ya que aterrizó una patada rápida en la rodilla del especialista en rituales. Esta vez, entonces, la voz de Minato se elevó para ser escuchada sobre los terribles gritos de Hidan. Debes estar preguntándote ahora por qué hay genin por ahí que pueden recibir una paliza más que tu lamentable trasero. Déjame decirte algo sobre yo, Hidan. Soy muy bueno en lo que hago. Siempre lo he sido. Hice una reverencia a toda una nación antes de cumplir los 20. Desafié cada oportunidad remota que tuve en toda mi vida y logré mi sueño de ser Hokage. Combiné poderes con los del zorro de 9 colas y demostré ser su igual. ¿Quieres saber por qué eres débil ante mis ataques? Porque yo quiero que así sea. Minato estaba sumamente satisfecho de que los ojos de Hidan se abrieron momentáneamente. Su discurso infundió un miedo profundo dentro del hombre. Bueno, no es estrictamente cierto, en realidad tiene más que ver con el hecho de que su alma, su verdadero yo, es en realidad patéticamente débil. Habiendo pasado todos esos años como un devoto adorador de Hashin, ese dios había tomado su miserable alma para dar una vuelta y lo había dejado con poco más que una bola de polvo y una nota de gracias por la comida, idiota. Por supuesto, a Hidan no le importaba un comino hasta que estuviera en el suelo ahora mismo. Los precios que algunos hombres pagan por el poder y los ojos que se vuelven ciegos ante la corrupción. Pensar en eso hizo que la ira de Minato volviera con toda su fuerza, mientras le daba otra patada a la rodilla ya rota del hombre, provocando otro grito. Hidan, a pesar de que estaba sufriendo, se rió desafiante del ninja de cabello rubio, aunque la lucha que le quedaba en realidad era indeterminable. Hashin me salvará. Un hereje como tú no es nada. ¿Me escuchas? Joder, nada. La voz de Hidan contenía no poca locura. Su mente no está firmemente arraigada en su realidad actual. Si Hidan estuviera un poco más consciente, habría notado que el rostro de Minato se llenó de una sonrisa, y qué sonrisa tan terrible era. Sacó el archivo de Hidan de la nada y sacó la carta que Hashin le había dado solo un par de días antes.
Me temo que Hashin ya me ha informado que ha hecho una mala inversión en ti y ya no necesita tus servicios, ni le importa lo que haga contigo. Minato sentó el pedazo de papel junto a la forma ensangrentada de Idan. Lo miró con cansancio por un momento antes de tomarlo en su mano y leerlo lentamente, como no se lee de otra manera cuando tu cabeza palpitaba tanto como la de Idan. Sus ojos se abrieron con furia cuanto más leía. La gota que colmó el vaso, sin embargo, fue la nota al final. Diviértete lo que quieras con él, Minato-kun, me ha fallado demasiadas veces. Espero que disfrutes este regalo. Soy un hombre que rara vez los da. Atentamente, Hashin Idan se levantó, su cuerpo aparentemente se estaba recuperando de la brutal paliza que Minato le había dado momentos antes. Sus ojos ya no tenían ni el más mínimo atisbo de cordura. Yo te voy a matar. La guadaña de Idan apareció en sus manos mientras corría hacia adelante, más rápido que nunca, con la intención de cortar a Minato en pedazos. Los ojos de Minato se entrecerraron mientras su cuerpo se ponía rígido de anticipación. Veo el último suspiro desesperado antes de aceptar tu tormento. Muy bien, Idan, me aseguraré de darle el debido respeto a tu exceso de orgullo. Minato estaba concentrado intensamente en Idan, quien parecía estar en cámara lenta desde la perspectiva de Minato. El mundo de los vivos, el mundo de los muertos, simplemente no importaba. No importa dónde se hayan podido encontrar Idan y Minato en el campo de batalla, superado era una palabra demasiado generosa para describir la diferencia entre estos dos hombres. Minato tenía un Rasengan en su mano derecha casi al instante. Esta vez, sin embargo, decidió agregar algo de fuego a su composición. Después de todo, necesitaba practicar con su elemento más débil de vez en cuando. Minato saltó directamente hacia Idan, bajó los hombros para darle la imagen de un cohete disparándole directamente a Idan. Su mano derecha se extendió justo cuando estaba a punto de pasar a Idan, su Rasengan imbuido de fuego se estrelló contra la sección media del hombre. Idan inmediatamente deseó no haber elegido esta pelea. Sus gritos eran música para los oídos de Minato, una parte de él deleitándose en la completa agonía del otro hombre. Minato miró sin preocuparse mientras a fuerza de su técnica empujaba violentamente a Idan contra la misma pared en la que acababa de ser pateado antes. Sin embargo, esta vez la pared resistente no fue rival para el impacto del cuerpo de Idan, ya que fue destrozado. La carne quemada de Idan comenzó a llenar el aire con su olor mientras gritaba, rogando a alguien, a cualquiera, que los salvara. Idan no supo cuánto tiempo estuvo en el suelo, aparentemente ardiendo desde adentro. Las llamas consumían su alma malvada, cocinándolo mientras él era muy consciente de que lo estaban cocinando. Tuvieron que haber pasado horas antes de que las llamas finalmente amainaran. 2. Idan, su cordura regresando a él de entre las llamas, miró con horror al hombre de cabello rubio que se acercaba lentamente a él. ¿Qué vas a? La voz de Idan era temerosa, su espíritu de lucha completamente destrozado. Fue derrotado en todos los sentidos de la palabra. Su desafío que había mostrado tan orgullosamente momentos antes con tanto entusiasmo se había desgarrado ante la horrible furia del destello amarillo. Minato se alzó sobre él por un momento, haciendo que Idan se estremeciera. Minato se quedó encima de él sonriendo con satisfacción ante la reacción antes de tomar asiento junto al hombre, mirando al sol distante mientras el cuerpo de Idan estaba demasiado exhausto para alejarse. Cuando Minato habló, su voz era tranquila y su cuerpo estaba a gusto. Parecía que Minato había satisfecho su deseo inmediato de lastimar al hombre. Soy un hombre, como cualquier otro. La diferencia entre nosotros no es la de un humano y algo más allá de eso, sino de débil y fuerte. Tú, toda tu vida, te has entregado cada vez más a Hashin. Ahora tu alma no solo está corrupta, sino también débil. Si pones tu fe y tu poder en algo que no te respeta, terminarás en un estado tan lamentable como este. Todos tienen la oportunidad de tomar las decisiones correctas. Idan. Podrías haber rechazado su oferta ese día. Podrías haberte avergonzado de que te pidieran que mataras a alguien y decirle que eso era todo. Podrías haber elegido no matar a personas inocentes, matar niños. Podrías haberlo hecho muchas cosas para salvarse de este destino, pero nunca lo hizo. Idan no lo negó. A pesar de todo su odio hacia el hombre, incluso un tonto como Idan no podía ocultar la verdad que era evidente frente a él. Lo había jodido, a lo grande. Había pensado que los poderes que le había otorgado el Gran Hashin serían suficientes. Lo habían sido durante mucho tiempo, pero parecía que la pasión de este hombre era más fuerte que incluso su dios. Echó una mirada a Minato que estaba mirando hacia adelante, su rostro tranquilo, sus ojos en paz.
Era difícil de creer apenas unos minutos antes de que este hombre le hubiera estado dando una paliza salvaje que pensaba que nunca iba a terminar. Hubo muchos rumores, historias y cuentos fantásticos en torno a Namikaze Minato, el destello amarillo de Konoha. No se podía pasar por Iwa sin escuchar historias de terror en las viejas tabernas, incluso después de 15 años desde que el hombre estaba vivo. Escena retrospectiva. Idan finalmente se había escapado de su compañero y decidió tomar un trago de agua en la taberna local. Después de todo, incluso los asesinos homicidas y psicóticos necesitaban saciar su sed de vez en cuando. Se acercó al tabernero y pidió un vaso de agua. El hombre levantó una ceja pero no dijo nada mientras le entregaba su bebida al hombre de cabello plateado. Idan no pudo evitar escuchar la frenética discusión de un anciano ninja de Iwa con un hombre mucho más joven en una mesa cercana. No lo entiendes, joven. Simplemente no tienes la edad suficiente para recordar. El Flash amarillo no era una especie de ninja. Era un monstruo de destrucción increíble. La peor parte es que, aunque Konoha es famoso por sus muchos linajes, que son raros en todo el mundo, este hombre no tenía ninguno. Era el simple hecho de que ni siquiera podías consolarte con el hecho de que estaba dotado de algo que no podíamos obtener. Estaba tan perfectamente frotado en nuestras caras. Él era un mejor ninja que todas nuestras fuerzas combinadas a través del trabajo duro. Cada muerte se hizo de un solo golpe, cada trampa se ejecutó a la perfección. No puedes vencer a un dios, joven. Simplemente no puedes vencer a un hombre que nunca comete un error. Eso fue lo que tratamos cuando tratamos con ese diablo amarillo. El anciano Idan respiró profundamente, amando ese aroma. El miedo era absolutamente maravilloso. Miró su vaso de agua con una sonrisa malvada en mi rostro. Bueno, me he aliviado de la sed, ahora es el momento de abrir el apetito. Dicho esto, su cuerpo se transformó en el ritual blanco y negro y se rió cuando los gritos de la gente comenzaron a resonar en la pequeña taberna. Fin del flashback. Ahora Idan lo entendía perfectamente. Estaba condenado y no podía culpar a nadie más que a sí mismo. Por supuesto, no estaba arrepentido en lo más mínimo, y todavía odiaba al hombre frente a él. Su alma malvada seguía siendo malvada, pero no estaba tan delirando como lo había estado al comenzar el día. Minato lo miró y sonrió de una manera que Idan tenía una sospecha de la que no podía confiar. Aunque esta área no es mucho en este momento, solo unas pocas casas abandonadas de una tribu nómada perdida hace mucho tiempo, en unos 500 años más o menos, comenzará a convertirse en una aldea. Una aldea bastante aburrida en lo que respecta a la historia, en realidad. Nadie murió aquí, nadie se fue para convertirse en algo grandioso. Son simplemente familias, viviendo, amándose, eventualmente muriendo, dejando que la nueva generación repita el ciclo. Minato miró con cariño a la futura aldea, una chispa de algo que Idan no pudo describir en los ojos de Minato mientras lo hacía. Era razonable. ¿Cómo podía un hombre que nunca le había gustado nada o amaba a nadie conocer esas emociones reflejadas en otro? Entonces, ¿por qué estamos aquí entonces? La pregunta de Idan provocó una risa de Minato, lo que provocó que el miembro de Akatsuki se tensara. Gritarás tan fuerte y con tanto sufrimiento que no tendré más remedio que entrar en este reino y presenciar con júbilo como tu propia mente se vuelve contra ti por los actos que has cometido. Recuerda mis palabras, orgulloso miembro de Akatsuki, ese día llegará y lo espero más de lo que puedas imaginar. Minato se levantó de un salto y se quitó el polvo de los pantalones. Abrió un portal al espacio en blanco antes de que Idan lo detuviera. Dijiste que puse mi fe en algo que no me respetaba. ¿En qué pusiste tu fe? La pregunta se dijo con bastante neutralidad, pero Minato entendió el desconcierto detrás de la pregunta. La voluntad del fuego, algo que no entenderías si pasara 1000 vidas explicándote, me temo. Adiós. Con su despedida final, Minato desapareció, dejando a Idan solo con sus pensamientos. Ese idiota estúpido, no hay forma de que tenga una pizca de verdad en ello. Se necesitará más que eso para quebrarme, maldito bastardo. Aunque Idan lo pensó muy fuerte y enérgicamente, había una pizca de duda en los rincones más oscuros de su mente. Ese núcleo algún día crecería, tal como Minato había predicho, y lo consumiría de una manera que el propio Minato nunca podría soñar en hacerlo. Minato apareció en el espacio en blanco para ver al Shinigami luciendo alegre por una razón desconocida. De hecho, su jefe había estado muy ausente recientemente, lo cual era muy inusual, ya que el dios de la muerte era tan autoritario como cualquiera que Minato hubiera conocido. Shinigami-sama, ¿qué has estado haciendo últimamente? Has estado muy escaso. El Shinigami respondió rápidamente. He estado tramando.
La espantosa figura hizo una mueca mentalmente, dándose cuenta de que había dicho eso por puro ego y reflejo. Probablemente no era bueno admitirlo frente a la curiosa rubia frente a él. Minato arqueó una ceja ante la respuesta. ¿Trazar qué, exactamente? Al Shinigami, en toda su grandeza, se le ocurrió la respuesta perfecta que explicaba todo perfectamente de una manera muy razonable. ¿Un acre de tierra, qué te importa? Con esa respuesta nítida, el Shinigami desapareció del espacio en blanco, dejando al hombre rubio atrapado allí en un estado entre confusión e indignación. ¿Se suponía sinceramente que debía comprar tanta basura? Con otro suspiro, Minato se acercó a su escritorio y estaba a punto de sentarse cuando vio una nota escrita a mano por Zabuza. Lo recogió y lo leyó. Kakuzu de Akatsuki murió, ya que estabas preocupado por su compañero, decidí juzgarlo yo mismo, no pensé que te importaría. Zabuza. Minato parpadeó una vez. Luego volvió a parpadear. Para cuando sus ojos se abrieron desde su tercer parpadeo, el espacio en blanco previamente prístino se había vuelto completamente negro, y la única luz visible fuera de los rincones oscuros de la habitación eran los ojos amarillos de Namikaze Minato. Zabuza. El hombre, a 18 dimensiones de distancia, se orinó en los pantalones mientras todos en la otra vida escucharon el grito del rubio. Historia paralela. Diplomacia. Namikaze Minato fue muchas cosas en su vida, pero el paciente no estaba entre ellas. La mayoría de los ninjas se habrían satisfecho con una técnica que podría matar a 60 ninjas por minuto, pero no a Minato. Para cuando Minato terminó con su entrenamiento, el concepto de un límite era casi ridículo cuando se trataba de su potencial asesino en el campo de batalla. Los ninjas legendarios tenían poder, habilidad y una abrumadora necesidad de ser mejores en lo que hacen que los demás. En este caso, la especialidad de Minato era matar ninjas al por mayor y no había forma de detenerlo. Misión cumplida. Tenía bastante bien acorralado el mercado de esa habilidad en particular. La paciencia, sin embargo, era todavía un gran trabajo en progreso. Minato había estado haciendo todo lo posible para desarrollar un sentido adecuado del concepto desde que se convirtió en Hokage, pero fue una tarea difícil para él cuando se enfrentó a gente molesta. Cuando estás en el campo de batalla, las personas que son molestas, estabas a un kunai afectado por focas de especialidad lejos de la muerte. Como Hokage, había que mimar a las personas molestas. Tenía varias docenas de personas así frente a él en este mismo momento. Dos familias nobles, cada una de las cuales tenía una influencia considerable dentro de la Tierra del Fuego, se habían metido en una gran disputa, y ahora necesitaban que el Hokage resolviera el asunto por ellos, ya que el daimyo era demasiado cobarde para tomar partido en este asunto. Minato suspiró, habiendo desconectado a los líderes de ambas familias hace un tiempo a favor de dejar que su mente vagara hacia su esposa embarazada y la familia que tendrían en breve. La vida había sido extremadamente amable con él, señaló Minato. Minato fue sacado de sus pensamientos cuando el líder de una de las familias comenzó a hablar una vez más. Kizan-san, tu invasión desenfrenada de nuestra propiedad es una mancha inaceptable del honor de mi familia. Exijo la mitad de tu patrimonio por tal insulto. Si no lo recibimos de inmediato, esto significa guerra. El hombre al que se estaba dirigiendo, Kizanari, ni siquiera movió un músculo cuando el hombre le habló de una manera tan dura. Sus ojos oscuros abrieron un agujero en el otro hombre que comenzó a sentirse incómodo bajo la mirada. Finalmente habló. No hubo traspaso. Vete al infierno, Shina-san. La otra familia saltó de sus asientos con furia y comenzaron a gritar furiosamente, como solía hacer la gente cuando estaba furiosa y hacía las cosas con furia. La otra familia no tomó bien los gritos y comenzó a gritar de la misma manera. Sin embargo, a pesar de todos sus nobles gritos, fue la voz más tranquila de la sala la que ganó el día. Por favor, cálmense, todos. Ambas familias hicieron una pausa de inmediato, sus gritos muriendo en sus gargantas. Minato, por supuesto, nunca dirigiría ni la más mínima intención de matar a ninguno de estos nobles. Incluso una pizca de energía tan potente los mataría a todos antes de que nadie pudiera parpadear. Si bien ninguna intención asesina está muy bien, el instinto humano de sobrevivir puede decir cuando hay un depredador cerca, de mal humor y muy por encima de su capacidad, independientemente de la falta de pistas adicionales. La voz de Minato, aunque tranquila y educada, hizo entender que todos estaban al tanto. Así que todos se sentaron y se callaron. Gracias. He estado escuchando esto durante horas, así que, con el debido respeto, tengo mucho trabajo importante que hacer hoy.
Voy a leer los relatos de ambas partes con todo el peso que merecen, ninguno en absoluto, arrogantes pedazos de basura, y luego leer el informe oficial antes de tomar mi decisión final. Normalmente, cuando hablaban con el daimyo, familias nobles tan prestigiosas pedían ser escuchadas repetidamente después del mismo tipo de declaración que Minato acababa de hacer, sin embargo, todos asintieron en silencio, ansiosos por alejarse de este hombre aterrador. Minato abrió el archivo frente a él que contenía solo una hoja de papel y lo hojeó brevemente antes de inclinar la cabeza hacia un lado mientras fruncía el ceño. Volvió a leer el documento una vez más, esta vez sin ojear en absoluto, asegurándose de que entendía cada palabra del documento antes de respirar hondo y cerrar el expediente del caso. Todos los demás en la habitación estaban muy tensos, sintiendo el cambio de comportamiento con el Hokage de inmediato. El hecho de que la temperatura de la habitación pareciera descender unos buenos 20 grados, también ayudó a significar el cambio para las personas menos sintonizadas socialmente en la habitación. Cuando habló el Yondaime Hokage, había un poco de incredulidad en su voz. Así que permítanme resumir la situación entre sus dos familias. Un miembro de una familia tropieza con una valla inestable y rompe una parte de ella. Momentos después, un miembro de la familia que era dueña de la valla apareció en escena con rabia y comenzó para gritar. El joven que había roto la cerca rápidamente lo negó, y aquí estamos ahora. Un lado alegando cargos de allanamiento masivo y el otro actuando como si nada hubiera ocurrido. ¿Entiendo bien esta situación? Todos en la sala asintieron al unísono, demasiado asustados para hablar. Oh, esto es lo que voy a hacer. Voy a caminar afuera para escribirle al daimyo una carta muy directa sobre las responsabilidades de manejar sus propios deberes en lugar de perder el tiempo de su líder militar. Cuando regrese, espero que todos aquí hayan resuelto todo de manera civilizada o de lo contrario tomaré una decisión personalmente, que puede o no involucrar mucha sangre. Minato salió de la habitación, sin decir una palabra más. Cuando regresó, minutos después, toda la situación se resolvió y nadie tenía una sola cosa que decir negativamente el uno al otro. Eso es resolución de problemas. Al día siguiente, el daimyo estuvo a punto de sufrir un ataque al corazón cuando abrió una carta firmada de la oficina del Hokage solo para que un kunai saliera y casi le cortara el órgano reproductivo. El arma no dio en el blanco por apenas unos centímetros. Cuando sintió que el corazón del daimyo ya no iba a explotar, miró la carta. Querido daimyo-sama, fíjate que soy tan bueno sellando habilidades que puedo sellar un arma mortal en una letra y apuntarla exactamente a 30 centímetros de tu cuerpo. Notaré que cuando estoy molesto por perder el tiempo en asuntos insignificantes que no conciernen a mi oficina, mi pueblo o mis responsabilidades con mi gente, mis habilidades disminuyen ligeramente. Cada vez que me envíes otro caso frívolo, te enviaré un kunai sellado de la misma manera que lo hice hoy. Déjame preguntarte, daimyo-sama, ¿cuántas más de estas cartas crees que puedes permitirte recibir? Espero que mi punto haya quedado claro. Suyo muy sinceramente, Namikaze Minato. Capítulo 21. Preludio a la diversión. Al ninja rubio no le gustaban las sorpresas. Las sorpresas generalmente terminaban mal. Te emboscan, sorpresa. Kyuubi ha sido convocado por un loco hambriento de venganza, sorpresa. Descubres que tu esposa se olvidó de tomar anticonceptivos, sorpresa. Minato hizo una mueca mentalmente al pensar en el último. Por mucho que hubiera esperado ser padre después de que su conmoción inicial desapareciera, y no podía estar más orgulloso del joven en el que se había convertido Naruto, su uso de la palabra accidente para describir el embarazo no le hizo bien. Sentimientos cualquier justicia. Las cosas se habían puesto feas rápidamente. Hablando de abortos, Zabuza iba a tener su existencia abortada si no entraba rápidamente en el espacio en blanco. Minato le había dejado perfectamente claro a su asistente que Akatsuki iba a ser tratado por él, exclusivamente por él. No hubo lagunas ni momentos en los que este no fuera el caso. La cantidad de cuadros, gráficos y diagramas que se usaron para describir este concepto a Zabuza había llevado semanas armarlos. Entonces, cuando Zabuza le dijo que entendía que Minato quería ser el que cuidara hasta el último miembro de Akatsuki, el legendario ninja pensó que era seguro dejar el asunto en paz. Eso es lo que Minato consiguió para pensar. Minato no tuvo que esperar mucho para que Zabuza entrara en el espacio en blanco. Llegó unos momentos después de que Minato le gritara. Zabuza parecía demacrado. Su ropa estaba rasgada en varios lugares y el sudor cubría buena parte de su cuerpo. Minato miró a Zabuza a los ojos y vio mucho miedo dentro de ellos, para su deleite. Eso fue rápido, Zabuza-san.
Esperaba tener que cazarte yo mismo. Tal coraje es admirable. Los ojos de Minato brillaron cuando dijo la última palabra, dejando que Zabuza supiera que Minato sabía que su subordinado hubiera preferido estar en cualquier lugar. En la totalidad del tiempo y el espacio en este momento que su posición actual. Fui asaltado por un grupo de personas que estaban aterrorizadas de ti y me empujaron a un portal dimensional al espacio blanco. Zabuza se rascó la nuca, obviamente tratando de deshacerse del nerviosismo de estar frente a Minato. Había pensado que estaba haciendo algo bueno al cuidar de Kakuzu. Eso es lo que Zabuza tiene por pensar. Zabuza-san, creo que te dejé muy claro que iba a manejar a todos los miembros de Akatsuki. Admito que no tengo idea de dónde me equivoqué. Examinemos cada uno de mis gráficos en orden y tal vez puedas decirme la confusión aquí. Minato se inclinó detrás de su escritorio, sacó varios gráficos y los dejó sobre su escritorio. Cogió el primero y se lo mostró a Zabuza. Era un gráfico circular. Verás, esta tabla tiene una pantalla en color a la derecha aquí, azul significa Minato y rojo significa Zabuza. Como puedes ver, el círculo con el encabezado ¿quién se va a encargar de los miembros de Akatsuki? Es solo el color azul. Ahora Zabuza, ¿a qué conclusiones puedes sacar de esto? Zabuza suspiró, sabiendo que iba a tener que seguir el juego aunque solo fuera por su propia seguridad. Que eras responsable de hasta el último miembro de Akatsuki. Minato asintió con la cabeza con entusiasmo ante la respuesta de Zabuza. Colocando el gráfico circular en su escritorio, Minato tomó un gráfico de barras que tenía una designación similar al anterior. ¿Qué ves en este gráfico, Zabuza? Zabuza comenzó a responder con seriedad una vez más, pero Minato detuvo la respuesta con una mano en la garganta del shinobi. Los ojos de Zabuza se agrandaron mientras trataba de apartar la mano de Minato de él, con poco éxito. Los ojos de Minato se clavaron en los de su asistente, los orbes azules mostraban solo una emoción, y esa emoción estaba muy enojada en ese momento. No, Zabuza, permíteme explicarte. Este gráfico, y los otros que he preparado, dicen una afirmación singular y simple. Akatsuki era mío y solo mío. Así que no te preocupes por defenderte, tus inauditos gritos de dolor bajo mi agarre habrá suficiente satisfacción para saber cuánto lo lamentas en realidad. Minato continuó apretando la garganta de Zabuza. Parecía que estaría contento con continuar su divertido juego de ver cuánta fuerza se requiere para romper el hueso del cuello de Zabuza durante todo el día, pero, por desgracia, no podríamos averiguar el alcance de su capacidad de atención como una respuesta muy obvia y muy fuerte. Y una tos seca con las manos interrumpió las atenciones de Minato. El Shinigami se lamió los dedos lentamente. Las sobras de palomitas de maíz mantecosas todavía frescas en sus dedos huesudos todavía eran bastante deliciosas. Cómo amaba una buena bolsa de palomitas de maíz con sus matanzas. Realmente no había ningún regalo tan apropiado para una situación como las palomitas de maíz para un matadero. Por mucho que le hubiera gustado disfrutar de otra bolsa mientras Minato le chupaba la vida a Zabuza, estaba tristemente consciente de que el horario de Minato iba a mejorar en un futuro muy cercano y no tenía el tiempo en su calendario, por sutilezas como encontrar un nuevo asistente para reemplazar al que acabas de matar. Realmente deberías aprender a ser más gentil, Minato-kun. No sé mucho sobre anatomía humana, pero creo que incluso en forma espiritual tu raza requiere que un cuello funcione para continuar con tu existencia. Ante la no tan sutil reprimenda del Shinigami, el rubio ex Hokage tiró a Zabuza como una muñeca de trapo y regresó a su asiento. El dios de la muerte se acercó al escritorio de Minato casualmente, su rostro se torció en su sonrisa habitual. 3 Minato, debo confesar una pequeña cantidad de sorpresa por la escena que veo ante mí. Usualmente eres la última persona que esperaría que estuviera tratando de matar a uno de tus subordinados. Debo estar contagiándote un poco. Ante esto, el ojo de Minato comenzó a temblar, sin encontrar la comparación entre los dos acta o halagadora en lo más mínimo. Más concretamente, mi querido sirviente, creo que no le estás dando suficiente crédito a Zabuza por el buen momento que le mostró a ese compañero Kazuko. Creo que necesitas tomarte un día libre y hacer un recorrido por la zona cero para la operación Kazuku que Zabuza logró tan magistralmente en unas pocas horas. Te estás poniendo demasiado nervioso, Minato-kun, delegar en subordinados debería ser un placer, no una carga. Ahora vete, antes de que empiece a mutilar a los cachorros. El Shinigami agitó una mano huesuda para despedir a Minato. Shinigami-san, no puedes entrar en mi dominio y echarme. Entonces, ¿qué tal si te vas de mi oficina? Los ojos de Minato brillaron peligrosamente y el Shinigami se tomó un momento para evaluar al rubio.
El Shinigami no se perdió la falta de respeto en la forma en que Minato se dirigió a él. Sintió su esencia hormigueando por la rabia no reprimida que Minato estaba desprendiendo. Fue casi abrumador. Cada mortal tenía defectos, y su precioso Minato no era diferente. Para un ninja, había peores defectos que el que tenía Minato. En pocas palabras, fue una sed de sangre muy potente. Una vez que el ninja se puso en marcha, sus instintos se hicieron cargo. Akatsuki lo enfureció tanto que en lugar de poder actuar racionalmente como él quería, permitió que su yo interior se hiciera cargo. El diablo amarillo de Konoha se desató una vez más sobre esos desgraciados tontos. Sin embargo, como siempre, no pudo evitarlo. Así que aquí estaba mirando con toda la intención asesina que pudo reunir, no poca cantidad, a la muerte misma. El Shinigami miró a Minato amablemente. Si Minato estuviera pensando con más claridad, se habría dado cuenta de que la mirada era demasiado amable. Antes de que nadie pudiera parpadear, el Shinigami estaba detrás de Minato y había puesto su mano sobre el hombro de Minato. Para el ex Hokage, el mundo se enfrió instantáneamente. El toque gélido de la muerte se extendió por su alma y su conciencia. El Shinigami cedió cuando Minato fue de cara a su escritorio, gimiendo de dolor y tratando de recuperar el aliento. Minato-kun, aunque tu valentía es incuestionable, tal vez deberías aprender a reinar sobre tus propios demonios antes de enfrentarte a un dios, ¿no crees? El Shinigami se inclinó y le susurró al oído a Minato. Ahora sal de mi vista y haz tu trabajo. Eres una gran alegría para mi existencia, pero realmente debes conocer tus límites. Minato se puso de pie tambaleándose, su respiración regresó lentamente a él. Su ira lo había abandonado en el momento en que el Shinigami le había tocado con su toque escalofriante. Minato tomó a Zabuza por la nuca y los teletransportó a los dos. El Shinigami dejó escapar un suspiro y tomó asiento en la mesa de Minato. Aprende tus límites mientras todavía tienes límites para aprender Minato-kun, ciertamente es divertido tenerlo cerca. El Shinigami, al darse cuenta de que había comenzado a hablar consigo mismo, desapareció del espacio blanco para perseguir su último complot de torturar a un alma terrible fuera de su asignación diaria de felicidad. En algún lugar no revelado Sasuke estaba cavilando. Konoha Danzou se sentó en su escritorio y reflexionó sobre su situación actual. Había sido un gran shock para él hace 3 años, cuando ese mocoso inútil Jiraiya había traído de vuelta a Tsunade para convertirse en Hokage. Había estado seguro de que después de que Jiraiya rechazara el trabajo, había llegado el momento de restaurar Konoha a su antigua gloria bajo su mano firme. Pero no, los leales asesores de Sandaime estaban demasiado listos para ver a ese estudiante de voluntad débil entrar como el próximo Hokage. Ahora, en lugar de ser agresivo, el Godaime Hokage parecía no hacer nada más que intentar fomentar la paz con los aliados que los habían traicionado fácilmente hace apenas unos años. Danzou suspiró. No le hizo ningún bien a su mal corazón saber que cada vez que muriera, las esperanzas de Konoha de volver a la grandeza morirían con él. Dependían demasiado de ese mocoso Uzumaki para su gusto. Hubiera sido diferente si simplemente lo hubieran escuchado desde el principio y le hubieran permitido controlar el contenedor demoníaco. Entonces tal vez Konoha tendría una herramienta feroz en la que confiar en lugar de un mocoso optimista que era demasiado blando para lograr algo. Al igual que Sarutobi antes que él. Aunque muchos creían que Danzou era egoísta, esto estaba muy lejos de la verdad. Era un hombre lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que nunca estuvo destinado a ser la creme de la cosecha ninja. A pesar de todas sus tonterías, Sarutobi se había ganado su título de dios de shinobi. Las habilidades de Danzou estaban en el pensamiento y el entrenamiento tácticos, no en la habilidad de élite. Así que cuando Namikaze Minato fue nombrado Yondaime Hokage, para sorpresa de todos los miembros del consejo, Danzou no había planteado ninguna objeción. Más exactamente, había apoyado con entusiasmo la nominación. Namikaze Minato ciertamente calificó como fuerte. No solo era fuerte, también lideraba con un propósito. No era tan duro como le hubiera gustado a Danzou, pero cuando eres tan fuerte como lo era el Yondaime, Danzou no te dictaba términos. Entonces, cuando el Yondaime había pedido una reunión con él en la oscuridad de la noche, Danzou no vio ningún problema en aceptar la oferta. Danzou soltó una risa irónica ante su propia estupidez. En ese entonces, en realidad había pensado que era una oferta del joven. Fue una semana después de que Minato tomara oficialmente el manto de Hokage. Era pasada la medianoche cuando Danzou cerró la puerta detrás de él y se paró en la oficina del Hokage. Danzou miró el escritorio del Hokage para no encontrar a nadie detrás.
Los ojos de Danzou se movieron rápidamente hacia la izquierda y vieron a Yondaime mirando hacia la aldea, con las manos unidas a la espalda. Cuando habló fue con una gracia que Danzou no esperaba escuchar de la boca del joven. Cuando era un niño, le dije a Sarutobi-san que no me gustaba el título de Hokage. Entendí lo que se suponía que representaba, pero sentí que era una verdad distorsionada. Le dije que tomaría este título de él y cambiarlo a mi gusto. No estoy contento con ser una figura de fondo que simplemente vigila y protege a la gente de Konoha. Voy a ser un ejemplo tanto para la población civil como para nuestras filas ninja. Esto me lleva a por qué pedí verte, Danzou-san. Minato se dio la vuelta y Danzou tuvo que reprimir el miedo que se apoderó de él al ver la mirada peligrosa en los ojos de Minato. Cuando Minato habló de nuevo, la gracia en su voz se había desvanecido. Sé la mierda que has hecho antes, Danzou. En Rain, en muchos otros países. Has subvertido la voluntad y la autoridad del Hokage innumerables veces para perseguir tu propia agenda. La única razón por la que sigues vivo es porque Sarutobi reconoce que tus maniobras arrogantes son por el bien de Konoha. Si no buscara las opiniones de mi predecesor sobre el tema, ya estarías muerto. Detendrás todas tus operaciones en la sombra de inmediato. Disolverás Road de inmediato. Si dudas incluso durante una hora en estas órdenes, o si me entero de que está intentando manipularme a mí, a esta oficina o a cualquiera de mis agentes, lo mataré personalmente. Danzou inclinó la cabeza por un momento antes de asentir fácilmente. Como desee, Hokage-sama. Danzou hizo una pausa por un momento, antes de agregar otro pensamiento, si puedo decir una palabra. Puedes estar tranquilo, Namikaze-san. Creo que la aldea está en buenas manos contigo, y la aldea no necesita reliquias como yo. Siempre que tengamos campeones como usted. Buenas noches, Hokage-sama. Danzou hizo una reverencia y salió de la oficina. Se mantendría fiel a su palabra hasta la noche del ataque al Kyuubi. Danzou tomó un sorbo de su sake mientras pasaba a otra página en cómo desmantelar la infraestructura de Konoha en 10 sencillos pasos. Edición de coleccionista de Uchiha Madara. Actualmente estaba en el paso 8 del libro. Hasta ahora había sido muy útil en su conspirar para derrocar a Tsunade e instalar un organismo de gobierno adecuado en Konoha. En este paso, es importante recordar los planes que estableció en el paso 5. A diferencia de la opinión popular y, por lo tanto, tonta, de hecho es de gran ayuda para tu plan permitir que el actual Hokage sospeche que algo anda muy mal con las personas que lo rodean. No poder saber en quién pueden confiar obstaculizará la capacidad de disfrazar en quién pueden confiar, y esa es la debilidad que les enseñaré cómo aprovechar en este capítulo. Aunque si esto falla, simplemente apuñale a la gente durante el tiempo que pueda salirse con la suya. Apuñalar es asombroso. Apuñala tanto como puedas. Solo apuñala tu corazón. Bueno, al menos el corazón de otra persona. Danzou arqueó una ceja al final del último párrafo. Había visto los informes sobre la inestabilidad mental de los Uchiha, pero sintió que quizás esos informes habían subestimado la progresión de su enfermedad mental. Danzou tardaría varias horas en darse cuenta de que estaba basando todo el futuro de Konoha en un libro escrito por un completo loco. Curiosamente, no le molestaba tanto como el hecho de que el libro solo tenía 9 pasos. En otra parte, Uchiha Madara estaba actualmente sufriendo un ataque de estornudos de proporciones épicas. Nunca le gustó cuando estornudaba, porque significaba que alguien en algún lugar estaba hablando de él o pensando en él. Teniendo en cuenta que quería que el resto del mundo creyera que estaba lo más muerto posible, esta no era una perspectiva emocionante para la vista. Cuando finalmente cesaron los estornudos, echó un vistazo a su último proyecto, Obligatory Chart of Dawn, o OG para abreviar. 5. Este diagrama suyo, un diagrama de flujo nada menos, era un proyecto especial que había comenzado cuando se dio cuenta de que estaba pensando en círculos sobre cómo hacer avanzar sus planes para dominar el mundo. Cada genio necesitaba tiempo para reflexionar sobre su asombrosa habilidad para trazar, y Madara siempre había tenido un cierto cariño por los gráficos que simplemente fluían. Un extremo del gráfico, marcado comienzo, tenía a lo largo del medio hizo referencias a varias organizaciones y personas que debían ser colocadas en determinadas circunstancias para que este plan tuviera éxito. Madara miró con orgullo sus astutas manipulaciones en teoría hasta que notó algo extraño. Muchas de las variables podrían cambiarse o los peones podrían reaccionar de una manera que lo obstaculizara, pero solo una variable podría arruinar su carta de fatalidad. Uzumaki Naruto. Justo debajo de la sección titulada Uzumaki Naruto no está contenido correctamente, lee mis planes fallan.
El ojo de Madara giró dentro de su cuenca, una clara indicación de su furia. Para empezar, lo había escrito. Entonces, ¿por qué acababa de darse cuenta de que existía tal defecto? Madara suspiró y desestimó su enfado. No importaba. Si su plan solo tenía un defecto condenatorio, entonces seguramente el mejor curso de acción era vigilar más de cerca a Uzumaki y nada podría frustrar sus planes. Con el éxito de su diagrama de flujo asegurado, Madara decidió tomar una merecida siesta. En las tragedias griegas se dice que el héroe siempre tiene un defecto fatal que lo condena al destino titular de la tragedia. Si a alguien realmente le gustaba Uchiha Madara, podría decir que su vida se perfilaba como una tragedia griega. Sin embargo, dado que todos estamos de acuerdo en que es un idiota gigantesco, este cae dentro de la comedia, lo que funciona bien para todos los que nos sentamos y nos reímos de su desgracia pendiente. En algún lugar no revelado, Sasuke estaba cavilando. Por lo general, esto no tendría que decirse de nuevo, ya que Sasuke, alejándose de las cavilaciones, habría abierto un agujero en la tela del espacio y el tiempo tan grande que nadie habría necesitado que se dieran cuenta cuando sucedió. Sin embargo, Sasuke se las arregló para desafiar esas probabilidades, modificando su estado melancólico normal a un estado inquietante muy molesto. La parte de palabra acerca de estar en tal estado es que no era consciente en lo más mínimo de por qué estaba tan molesto. Había repasado su lista de verificación mental y ninguno de ellos parecía aplicarse. Nadie había mencionado a su hermano, nadie había dicho una palabra que se acercara a sonar como el nombre de su hermano, y nadie lo había mirado de ninguna manera durante semanas. Sasuke se tocó la barbilla con el dedo índice, sabiendo que había olvidado algo que le molestaba. Sasuke decidió encogerse de hombros e ir a entrenar, la holgazanería era el diablo después de todo, y dado que Itachi era obviamente el diablo, eso significaba que Sasuke no podía permitirse ser el patio de recreo de su hermano. Por cortesía, elegiremos ignorar cómo Itachi hasta este punto básicamente ha controlado todos los aspectos de la vida de Sasuke construyendo una batalla climática final. Sin embargo, a menos que Uchiha Sasuke no sea el juguete de nadie. Por supuesto, lo que Sasuke no sabía podía de hecho lastimarlo. Berta, la niña gato, estaba allí, invisible, pero siempre presente. Escena retrospectiva. Dame más poder, Orochimaru. No, mocoso llorón. Shō Sasuke frunció el ceño y luego hizo un puchero. Berta sacó su lápiz y papel y comenzó a tomar notas sobre cómo a Sasuke no le gustaba escuchar un no. Orochimaru, me prometiste poder, lo necesito para matar a mi hermano. ¿Por qué no me ayudas? Sasuke tomó una posición desafiante contra su pálido maestro. Sasuke, si me preguntas una vez más, te llevaré a la parte de atrás y te mostraré qué más tengo en común con las serpientes. Deberías correr mientras aún tienes la oportunidad. Berta estaba a punto de escribir más notas cuando Sasuke habló. Entonces hazlo. No me importa lo que hagas con mi cuerpo, necesito poder. Berta sacó una taza de café y tomó un gran sorbo. Luego procedió a escupirlo. Fin del flashback. La chica gato había estudiado a Sasuke durante bastante tiempo y después de ese sorprendente descubrimiento tuvo que cambiar gran parte de su práctica de tortura. Incluso ella, una suprema amante de la crueldad, se había sorprendido por esa reacción. Tenía que haber un bastardo retorcido en la vida de Sasuke para que estuviera tan desesperado por el poder. En una cueva Itachi estaba teniendo un momento especial de diversión súper feliz con un cadáver cuando de repente estornudó con bastante violencia, lo que provocó que soltara accidentalmente un jutsu de fuego que incendió el cadáver por completo. Itachi miró al cadáver antes de pincharlo con el pie, lo que rápidamente hizo que el cadáver se convirtiera en cenizas en el suelo de la cueva. Maldita sea, esa es la tercera esta semana. Incluso me las arreglé para mantener la boca intacta esta vez. Con un suspiro, Itachi volvió a salir. De vuelta con Berta. Berta estaba revisando sus notas cuando descubrió un archivo sobre una chica llamada Karin en la parte posterior de la carpeta de Sasuke. Arqueando una ceja, abrió el archivo y se tomó un momento para leerlo. Una sonrisa muy malvada se extendió por sus bonitos labios cuando terminó el archivo. Esta mujer era perfecta para sus planes de torturar a Sasuke. Con Minato tiró el cuerpo de Zabuza al suelo, lo que rápidamente despertó al hombre. El cerebro de Zabuza estaba empañado por su cuerpo, que le dijo que estaba en peligro inmediato. Bienvenido de nuevo al mundo de la vigilia, Zabuza-kun. Mi paciencia no está funcionando tan bien como normalmente, 6, así que tal vez quieras seguir con el programa que has planeado para mí. La sangre de Zabuza se heló cuando escuchó la voz alegre de Minato detrás de él.
Escuchar a Minato alegre en ese tono era como escuchar a la muerte cantar una balada solo para ti, no querida, no necesaria y aterradora como el infierno. Muy bien, Minato-sama. Espero que mi trabajo le agrade. Con esa ominosa presentación, Zabuza chasqueó los dedos y el mundo a su alrededor se transformó en algo completamente diferente. Minato miró a su alrededor y dejó escapar un suave silbido. Está bien, mi deseo de hacerte daño corporal no ha aumentado hasta ahora, eso debería ser alentador para ti. Minato estaba a punto de dar una estimación más detallada de su entorno cuando decidí terminar el capítulo allí para ser un bastardo. Capítulo 22. Diversión. Temari estaba de buen humor. Actualmente estaba sentada en su lujosa habitación en Suna comiendo una bolsa de galletas. Sin embargo, no cualquier tipo de cookie común. Estas galletas eran deliciosas, y es un hecho científicamente probado que las deliciosas galletas son, con mucho, el mejor tipo de galletas. Temari suspiró de alegría. La vida era buena cuando no tenías hermanos menores que intentaran matarte o un molesto ninja hoja que se quejara contigo de su problemática vida. Con una bolsa llena de galletas importadas frente a ti, los problemas parecían tan lejanos. De hecho, la linda ninja rubia estaba tan contenta como lo había estado en mucho tiempo. Nada podría arruinarle este momento. Para aquellos de ustedes versados en cómo funciona la vida, la siguiente línea no les sorprenderá tanto. Justo cuando estaba a punto de alcanzar otra galleta, una voz suave interrumpió su tiempo de silencio, provocando que se congelara. Temari, tu masticación me despertó, dijo Gaara casi inaudiblemente. La sangre de Temari se heló mientras se giraba lentamente hacia su hermano menor, Gaara. Sus ojos estaban apenas abiertos, pero el rubio podía ver la clara mirada de molestia en esos ojos verdes. Lo siento, Gaara, no me di cuenta de que estabas tratando de dormir. Intentaré mantenerlo bajo. Temari no necesitó agregar que no se dijo entre los dos que el joven Kazekage en realidad no escuchó ningún tipo de masticación proveniente de la habitación. El amor de Temari por los dulces era legendario en Suna. Amaba tanto los dulces que tenía la costumbre de soltar gemidos de placer cuando tenía un dulce particularmente bueno en la boca. En este contexto, dulce se refiere al chocolate y cualquier cosa relacionada con el chocolate. Te dije que eran unas galletas muy buenas. Gaara miró a Temari por un momento antes de simplemente asentir ante la disculpa, aparentemente aceptándola. Temari dejó escapar un suspiro de alivio antes de que Gaara hablara de nuevo. Tengo hambre, dame las galletas, dijo Gaara con una voz que no dejaba lugar a discusiones. Temari se congeló ante el repentino pico de intención asesina proveniente de su hermano. Durante medio segundo, Temari pensó en negarse, pero sus instintos de supervivencia rápidamente se apoderaron de su estómago y le entregó la bolsa en silencio. Gaara agitó su mano en un movimiento suave y se volvió para irse. Antes de irse, hizo un comentario casual. Bueno, casual para él de todos modos. Por cierto, Temari, sé que estás orgullosa de tus pechos en crecimiento, pero asegúrate de que estén dentro de tu kimono cuando esté presente. Temari parpadeó por un momento antes de mirar hacia abajo y ver sus pechos usualmente restringidos colgando fuera de su kimono, alegres como quieras. Temari se cubrió rápidamente, sonrojándose furiosamente. Temari estaba contenta de que su hermano estuviera loco y fuera un psicópata, no un pervertido. Gaara se sentó en su escritorio, el escritorio oficial de Kazekage, y silenciosamente masticó una galleta con chispas de chocolate. El chico de baja estatura no estaba acostumbrado a poder disfrutar de muchos pasatiempos o actividades personales, pero rápidamente decidió después de su batalla con Naruto que el chocolate era una inversión digna de su merienda. Gaara abrió su diario y estudió las páginas en blanco por un momento antes de comenzar a escribir sus pensamientos. Temari todavía cree que soy un homicida a pesar de que me sacaron la bestia de una cola. La operación obtener cookies es un éxito rotundo. Además, hoy vi los pechos de Temari. Lo apruebo, parecían bastante grandes y suaves. Gaara se detuvo aquí por un momento para limpiar la baba de su boca antes de continuar. Continuaré monitoreando las compras de alimentos de Temari para asegurarme de que puedo obtener la cantidad óptima de galletas durante las próximas semanas. Las cookies son increíbles. Los senos también son increíbles, aunque esa afirmación requiere más investigación. Aquí Gaara hizo una pausa una vez más antes de agregar una última línea en su entrada. Mucha investigación. Con Minato y Zabuza Minato no se dejaba impresionar fácilmente.
Hubo un día en que Kakashi había matado a 400 ninjas de rock en un solo día y sintió una cierta hinchazón en el pecho mientras se lo contaba a su maestro. El oleaje se había desinflado rápidamente cuando notó los 4000 que Minato había logrado matar en la mitad del tiempo. Si vas a impresionar a la rubia, suele ser una buena idea ir a lo grande o ir a casa. La vista ante el ninja calificó como grande. Un casino gigante rodeaba a Minato mientras sus ojos miraban a su alrededor. Las luces brillantes brillaban desde el techo permitiendo que toda la habitación se iluminara. Minato nunca había visto algo así antes. La habitación estaba poblada con muchas mesas de juego, cada una de ellas hecha de oro en lugar de la madera normal. De hecho, una gran parte de la habitación estaba hecha de oro o joyas brillantes que aparentemente pedían ser observadas. Había docenas de personas en el casino jugando diferentes juegos y socializando entre ellos. Hubo solo un problema. Zabuza, ¿qué tiene que ver este casino con torturar a Kakuzu? Los ojos de Minato se endurecieron mientras miraba a Zabuza, aparentemente queriendo una respuesta rápida. Zabuza controló sus rasgos y soltó algunas toses para aclararse la garganta. Leí el perfil de Kakuzu y rápidamente reuní lo que claramente fue su peor pesadilla. Cuando Minato se dio cuenta de que no había más explicaciones, hizo un gesto con la mano para que Zabuza continuara con más detalles. Zabuza se veía nervioso en este punto, pensando para sí mismo que quizás esas tarjetas podrían, y deberían, haber sido estudiadas más a fondo antes de dejarle saber a Minato lo que había hecho. Así que cuando volvió a hablar, reunió toda la vaguedad que pudo reunir. Si bien podría, describir exactamente lo que está sucediendo, mostrárselo sería más rápido y más informativo. Zabuza hizo una pausa por un momento antes de agregar. Además, está aquí. Zabuza señaló una puerta en el lado oeste de la habitación que decía diversión en letras grandes de color naranja. Minato era muy consciente de que Zabuza había sido intencionalmente vago y estaba a punto de empujarlo de cabeza al suelo cuando recordó lo que el Shinigami había dicho sobre tratar a su asistente con un poco más de amabilidad. Minato decidió que quizás la paciencia no era innecesaria aquí. Cuando la rubia habló, fue al grano. Bien, pero trata de no perder mi tiempo. Ya has sobrepasado tus límites al hacer esto por tu cuenta, y lo más importante es que rompiste mi confianza en ti. Será mejor que esto sea bueno. Zabuza podría haber jurado que había escuchado uno si no allí en alguna parte, pero tenía la esperanza de que tal vez fuera solo su imaginación. Zabuza silenciosamente condujo a Minato hacia la puerta y rápidamente la abrió, indicándole a su jefe que debía entrar primero. Minato lo miró con sospecha por un momento antes de entrar. Minato fue recibido con una vista sorprendente. Un baño. Un baño de aspecto muy común en eso. Las paredes estaban pintadas de blanco y los puestos eran de un negro desvaído. Minato avanzó lentamente hacia la habitación y, mientras lo hacía, miró a su derecha y notó un gran espejo que corría a lo largo de la pared con 3 lavabos frente a él. Ciertamente elegiste la profesión adecuada, Zabuza, tus habilidades de decoración de interiores dejan mucho que desear, dijo Minato con bastante mordacidad. Zabuza le dio a la rubia una mirada amarga, claramente no impresionado. Sí, dice el hombre que pasa sus días en un espacio en blanco. Seguramente seguiré su consejo sobre cómo arreglar una habitación. Minato reflexionó que el sarcasmo de Zabuza no disminuía ni siquiera en el avanzado estado de pánico de su secretaria. ¿Sabes, Zabuza? No creo que el sarcasmo te sirva bien aquí. Zabuza se encogió de hombros ante la respuesta amenazante de Minato. O uso el sarcasmo o encuentro un buen rincón para llorar mientras espero mi perdición. Francamente, solo porque te tengo miedo no significa que voy a cambiar mi personalidad cuando haces un comentario estúpido. Minato le dio a Zabuza una mirada que inquietó al espadachín. Después de un momento, Minato se encogió de hombros y sonrió. Muy bien. Ahora que has redescubierto tu columna, continuemos con la razón por la que estamos aquí. Zabuza decidió que no le interesaba continuar con su pelea verbal y señaló el puesto más alejado a la izquierda de Minato. Minato se acercó al cubículo y lo empujó hacia adentro, luego dejó escapar una risa y habló. Está bien, creo que esto tendrá que ser explicado por una historia muy larga. Ante los ojos de Minato estaba la forma sollozando y sollozando de Kakuzu. El mismo hombre que una vez luchó contra el primer Hokage, mató a miles y era un idiota. Aquí estaba, llorando como un bebé. Mirando más de cerca, el difunto Hokage vio una moneda de oro en el suelo junto a Kakuzu y se agachó para recogerla. La moneda era más pesada de lo que parecía y tenía un perfil de... Minato parpadeó estúpidamente mientras contemplaba la vista frente a él.
No soy un espectador, dijo Zabuza, sin perder el ritmo. Minato miró desde el rostro dorado de Zabuza, con máscara y todo, al real a su lado y luego a la moneda que tenía las palabras Zabuza Token escritas en minúsculas letras doradas sobre el perfil de Zabuza. ¿Qué carajo?, dijo Minato, mirando a Zabuza. Zabuza, te dejo solo por unas horas y lo máximo que logras hacer con un miembro de Akatsuki es hacerlo llorar por lo feo que te ves en una moneda. ¿Esto es lo mejor que puedes hacer? Minato le dio a Zabuza una mirada de absoluta exasperación mientras el ojo izquierdo de Zabuza comenzaba a hacer tic-tac ante el insulto. No, comenzó Zabuza, eso no es lo mejor que podía hacer, y considerando lo guapo que me veo con esa moneda, estoy muy ofendido. Ante este comentario, Minato no pudo evitar poner los ojos en blanco, aunque si Zabuza se dio cuenta, decidió no comentar. Antes de que Zabuza pudiera continuar con su explicación, la moneda en la mano de Minato desapareció y Minato soltó un grito de sorpresa, 3. Y así comienza de nuevo, dijo Zabuza. ¿De qué estás hablando? Minato ahora miraba a Zabuza con el ceño fruncido, en contraste con la sonrisa recién formada de Zabuza. Bueno, jefe, comenzó Zabuza con no poca falta de respeto, a pesar de que solo he sido aprendiz contigo durante unos pocos años, he aprendido mucho en el departamento de juzgamiento. Me tomó varias horas, pero logré crear un cosa de bucle de tiempo para torturar a Kakuzu para siempre. El pecho de Zabuza se hinchó de orgullo mientras Minato lo miraba como si fuera un idiota. ¿El Shinigami lo hizo? No. Minato no había cuestionado, simplemente dijo lo obvio. Siempre tan paranoico Minato-kun, estoy ofendido. Minato casi saltó de su propia piel definida espiritualmente cuando el Shinigami apareció directamente detrás de él sin previo aviso. Sin importarle en qué estado acababa de poner a Minato, continuó. Puede que haya apuntado a Zabuza en la dirección correcta aquí o allá, ciertamente, pero la mayor parte de la idea y los aspectos más creativos de este pequeño esquema son todos suyos, te lo aseguro. El Shinigami alborotó suavemente el cabello ya desordenado de Minato, para disgusto de la rubia. Antes de que el Shinigami pudiera burlarse más de Minato, la escena a su alrededor cambió y estaban en la entrada del casino una vez más. ¿Qué está pasando exactamente? No se sabía que Minato fuera un hombre paciente, y sus preguntas, que eran desviadas una y otra vez, no habían pasado desapercibidas para él. El Shinigami abrió un portal y se rió. Solo mira, yo mismo lo disfruté bastante las primeras veces. Sin nada más que decir, el dios de la muerte atravesó el portal creado por él mismo y salió de su presencia. Un momento después, Kakuzu entró al casino con el ceño fruncido. Lo último que recordó fue al enano Kakashi del Sharingan empujando una mano en su pecho, luego solo oscuridad. Sabía por experiencia que los punks como Ataque Kakashi eran ninjas de segunda clase, condenados a nunca alcanzar las alturas del mundo como él lo había hecho. De hecho, lo había demostrado bastante bien antes de que apareciera ese mocoso. Excepto que en lugar de ser un mocoso, resultó que era un monstruo disfrazado. Ningún novato mojado detrás de las orejas debería poder usar tanta fuerza detrás de un ataque, y mucho menos aterrizar de manera efectiva sobre un ninja tan experimentado. No había tenido ninguna duda de que Akatsuki iba a tener éxito hasta que el contenedor del zorro lo dejó tirado indefenso en el suelo. Ahora, parado aquí agradable y muerto, sabía la fea verdad. Por primera vez desde que llegó, Kakuzu observó lo que le rodeaba. Había estado esperando algo muy diferente a un casino de lujo para recibirlo cuando murió, eso era seguro. Antes de que tuviera tiempo de reflexionar más sobre su ubicación, una hermosa mujer vestida con un uniforme azul se acercó a él con una amplia sonrisa en el rostro. Hola Kakuzu-sama, bienvenido a Z Casino. Por favor, tome esta Z-Coin de cortesía y disfrute de uno de nuestros muchos juegos. La mujer le dio a Kakuzu una moneda de oro, se inclinó cortésmente y luego se alejó. Kakuzu miró la moneda por un momento antes de encogerse de hombros. Después de todo, era bueno tener dinero. Quizás, después de todo, hubo algunas personas con ideas afines en la otra vida. Kakuzu avanzó y trató de encontrar un juego en el que ganar para aumentar su patrimonio neto en la otra vida. Kakuzu era muy consciente de que la única forma de ganar más dinero era a través del trabajo duro, preferiblemente un trabajo sangriento, o arriesgando el dinero que ya tenía con la esperanza de ganar más dinero. Kakuzu se abrió paso lentamente por el casino mirando cada uno de los juegos, intentando ver uno que pudiera probar. A medida que pasaban los minutos, comenzó a darse cuenta de que todos los juegos que había visto hasta ahora tenían un mínimo de 2 Z-Coin adjuntos si querías jugar. Tuvo que dejar su ira en el fondo de su mente mientras continuaba buscando un juego en el que pudiera gastar su dinero.
Pasaron los minutos y se puso más agitado porque no podía encontrar un solo juego, vendedor o mesa en la que se pudiera gastar su singular moneda. Cada vez más frustrado oye. ¿Por qué me diste esta moneda inútil? No puedo disfrutar de ninguno de estos estúpidos juegos si no tengo la cantidad adecuada de monedas para participar. ¿Qué clase de broma es esta? Kakuzu se elevaba sobre la pequeña mujer frente a él que no parecía muy cómoda estando tan cerca del hombre enojado. La sonrisa que le había mostrado antes desapareció y estaba buscando desesperadamente a alguien que la ayudara a salir de su situación actual. Minato y Zabuza, que estaban aproximadamente a 10 metros de Kakuzu, observaron la escena con opiniones diferentes de la escena. Zabuza estaba bastante satisfecho consigo mismo, ya que desde su posición ventajosa todo iba exactamente como estaba planeado. Kakuzu se iba a enojar, y luego lloraría como un bebé, y finalmente se derrumbaría cuando su alma fue destruida por su propia codicia. Un plan increíblemente simple cuando todo estaba dicho y hecho. Había sido una gran sorpresa que algo que se decía que era tan complicado, el arte de juzgar almas atroces, resultó ser muy fácil. Después de que Minato terminara de ver esta demostración de talento para juzgar, tal vez le permitiría a Zabuza tener más responsabilidad. Ciertamente, el rubio ya no podía burlarse de él llamándolo su secretario después de esto. Minato no estaba teniendo pensamientos tan alegres en este momento. Sus sentidos, tan agudos como estaban, le dijeron que algo faltaba en esta situación. Algo en el aire se sintió mal. Miró a Zabuza y lo vio sonriendo con satisfacción. Zabuza claramente pensó que todo estaba bajo control, el hombre ni siquiera se inmutó cuando Kakuzu había comenzado a amenazar a la anfitriona hace unos momentos. Minato volvió a mirar a Kakuzu, sus ojos se enfocaron en el hombre alto, tratando de averiguar qué era exactamente lo que estaba mal en la situación. Espera, dijo Minato, volviéndose hacia Zabuza. El hombre enarcó una ceja a su jefe. Realizaste un genjutsu en Kakuzu antes de atraparlo en este bucle, ¿verdad? Zabuza, ante la mención de la palabra genjutsu, comenzó a sudar nerviosamente cuando Minato lo miró con dureza. ¿Por qué se necesitaría un genjutsu en esta situación? Minato le dio a Zabuza una mirada que claramente decía ¿estás bromeando? Antes de pellizcarse el puente de la nariz con clara exasperación. Zabuza, al confinar un espíritu fuerte como Kakuzu a un ciclo de bucle infinito, 4, como este, no es suficiente simplemente colocarlo en el medio de una habitación y permitir que el bucle se repita sin cesar. Se necesitan varios genjutsu de alto nivel, preparar adecuadamente un espíritu para un evento tan riguroso. Si me está diciendo que no hizo nada de estos genjutsu, entonces lo que me acabas de decir es que has creado una bomba de tiempo que no ha descarrilado la ilusión que has creado a través de la mera casualidad hasta este momento. ¿Sabes por qué juzgo las almas, Zabuza? Porque fuera del espacio en blanco, un entorno muy vacío y muy controlado, la otra vida está interconectada bastante bien. Sin contenerlos adecuadamente, son libres de vagar y hacer lo que les plazca, con muy pocos seres en toda la inmensidad del más allá que se interpongan en su camino. Lo que has hecho, Zabuza, es poner en peligro a innumerables espíritus por el capricho de un alma muy cabreada y poderosa. Para cuando Minato terminó con su explicación, Zabuza se había puesto pálido al darse cuenta de lo mucho que había arruinado la situación. Antes de que pudiera disculparse, sin embargo, hubo un grito y ambos giraron la cabeza para ver a Kakuzu arrojar a la anfitriona como un muñeco de trapo contra un pilar de piedra. Minato se apresuró a entrar sin pensarlo dos veces para incapacitar a Kakuzu lo más rápido posible. Demostrando que incluso los grandes ninjas cometen errores a veces. Minato, en su prisa, no fue lo suficientemente cuidadoso y atrapó un poderoso centro de derecha de Kakuzu que lo envió volando a través de la habitación. Minato golpeó una pared en el lado más alejado del casino, causando que parte de la pared colapsara por la fuerza y dejando una gran cantidad de escombros encima de Minato. Los ojos de Zabuza se agrandaron ante la vista, nunca antes había visto a Minato recibir un golpe limpio como ese. Zabuza del 7 espadachín, veo que disfrutaste la vista de mis lágrimas antes, qué arrogante. Un cachorro joven como tú es demasiado pronto para tratar de manipular a alguien como yo. Kakuzu dirigió su rabia hacia Zabuza, quien se preparó para una batalla. Los ojos de Kakuzu brillaron cuando su vista aterrizó en una mesa de juego a su izquierda. Sin más preámbulos, cogió la mesa de juego sin esfuerzo y se la tiró directamente a Zabuza. Dejando a un lado las bromas, sin embargo, Zabuza no fue un fracaso de un ninja y cortó directamente a través de la mesa con su espada, las dos piezas de la mesa chocando a cada lado de él.
Impresionante habilidad con la espada, espadachín, elogió Kakuzu. Haces un buen servicio a tu nombre, al menos. Por supuesto, tratar de manipularme tiene un precio. Las piernas de Kakuzu se tensaron, una indicación de que estaba a punto de dar un salto hacia adelante. Sin embargo, el salto nunca ocurriría cuando sus ojos se pusieron en blanco y cayó hacia adelante con un fuerte golpe en el suelo, con la cara primero. En lugar de la imponente figura de Kakuzu estaba la esbelta forma de Namikaze Minato, que tenía una figura impresionante. Sus puños estaban apretados y su rostro estaba contorsionado en una mirada de pura rabia. Cuando habló, la rabia que sentía era evidente en su voz, aunque no habló más fuerte de lo que solía hacer. Y tú, miembro de Akatsuki, Kakuzu, nunca estarás en la clase de ninja que puede darme la espalda sin arrepentirse. Minato se agachó y agarró un puñado del cabello de Kakuzu y tiró de la forma inerte hasta las rodillas. Arrastró a Kakuzu con él mientras se acercaba a Zabuza, quien trató de ocultar su miedo al temible hombre frente a él. Este no es el final de nuestra conversación, Zabuza. Zabuza guardó su espada y asintió sin decir palabra, sin confiar en sí mismo para hablar en ese momento en particular. Nunca antes había visto a Minato tan enojado con él, y conoció los problemas cuando los vio. Minato formó un sello y un momento después, tanto él como Kakuzu se habían ido. Konoha, el cuerpo casi desnudo de Tenten, sudaba profusamente. Estaba llegando casi al límite de su resistencia, pero siguió adelante a pesar de eso. Esta hora del día era muy importante para ella. Fue entonces cuando oró frente a su santuario improvisado en su patio trasero. Era un momento en el que podía limpiarse espiritualmente después de un largo y duro día de esfuerzo físico. Sus ojos se abrieron lentamente, saliendo de su estado meditativo tan fácilmente como había entrado en él. Ella miró amorosamente la espada que tenía ante ella, su metal brillando a la luz del sol. Una sonrisa se formó en su rostro mientras sacaba su ungüento pulidor de una caja cercana y comenzaba a trabajar en su espada suavemente. La espada era una reliquia familiar, heredada de su padre después de graduarse de la academia. Ella trató esta espada con la reverencia que sintió que se merecía, y siempre me aseguré de que se viera tan espectacular como el día en que lo consiguió. Acarició la espada suavemente, sus dedos subieron y bajaron por el borde duro de la hoja. Estaba a punto de terminar cuando escuchó una voz tímida detrás de ella. Hola, Tenten-san. Tenten se dio la vuelta para ver a Hinata Hyuga, heredera de su clan, parada allí con un profundo rubor en su rostro. No le tomó mucho tiempo a Tenten descubrir por qué la joven Hyuga se sonrojaba tan furiosamente al recordar su estado actual de desnudez. No era que estuviera desnuda, pero tener una camiseta sin mangas empapada de sudor y un par de bragas difícilmente podría considerarse un uso diario. Tenten trató de tranquilizar a Hinata. Hola Hinata-chan. No te preocupes por esto, las dos somos chicas, ¿no? No hay nada de qué ser tímido. ¿Qué puedo hacer por ti? Tenten sonrió ampliamente tratando de hacer que Hinata se sintiera cómoda, y pareció funcionar cuando el cuerpo de Hinata se relajó considerablemente. A Tenten le agradaba Hinata, la chica era dolorosamente tímida pero siempre tan seria. Se había comportado muy bien durante su primer examen de Chunin juntas, lo que le dio a Neji una pelea inspirada. Padre solo quería que te diera un mensaje para que supieras que Neji-kun no podría asistir a la próxima sesión de entrenamiento de tu equipo, él tiene un negocio familiar que atender. Viendo cómo Gai-san y Lee-kun están fuera de entrenamiento en este momento, Hinata se sonrojó y agachó la cabeza, la vergüenza aún era evidente en su rostro. Sin embargo, Tenten entendió el mensaje. Bien, entonces yo soy el responsable de decirlo, lo entiendo. Tenten se sacudió y se puso de pie. Estaba a punto de cerrar el santuario de su espada cuando Hinata intervino. Tenten-san, ¿qué estabas haciendo de todos modos? La curiosidad de Hinata al parecer finalmente había superado su timidez. Solo estaba cuidando mi espada. Si no la pulo todos los días, poco a poco comenzará a disminuir su calidad. Cuando era niña mi padre me dijo que las cosas que amas se sentirán descuidadas si lo haces. No los cuides adecuadamente. Incluso los objetos aparentemente inanimados saben cuando se cuidan y, por lo tanto, te devolverán el amor. Hinata asintió distraídamente y salió en silencio. Más tarde esa noche, Hinata estaba en su habitación frente a un santuario propio. En el medio había una foto de Naruto, su rostro se abrió en una enorme sonrisa que miraba directamente a Hinata. Sacó un tubo de ungüento para pulir y comenzó a frotarlo por toda la imagen de Naruto.
Ella no sabía exactamente cómo esto haría que Naruto la amara, pero si pulir a Naruto todas las noches le haría ganar su afecto, entonces estaba dispuesta a pulir a Naruto tan furiosamente como fuera necesario hasta que se ganara su amor. En algún lugar, Jiraiya dio un salto en su paso y una sonrisa en su rostro, algo que lo confundiría cuando tratara de pensar por qué sucedió horas después. Con Minato y Kakuzu, Minato pateó la forma inconsciente de Kakuzu, quien se despertó abruptamente gimiendo de dolor. Los ojos de Kakuzu comenzaron a enfocarse en Minato, quien estaba de pie sobre él. No necesitaba que le dijeran que estaban en un barco, uno pequeño además. Kakuzu miró hacia arriba y no vio nada más que nubes oscuras sobre él. Bienvenido al océano sin fin, Kakuzu-san. Tiene un buen nombre, ya que no hay nada más que agua en este reino. Sigue y sigue, para siempre. No hay suelo. La mano de Minato tocó la superficie del agua azul oscuro y la movió suavemente. Kakuzu trató de atacarlo en este momento, pero se encontró restringido por una fuerza desconocida. Minato se volvió hacia él y sonrió. Ingerir un puñado de esta agua paraliza tu cuerpo, es muy venenoso para los espíritus de los muertos de esa manera. Dudo que puedas hablar en este momento. Para probar su punto, Kakuzu intentó soltar una serie de maldiciones, pero nunca salieron. Descubrirás que hubieras estado mejor jugando bien con la pobre excusa de Zabuza para un juicio, Kakuzu. Al menos allí habrías tenido algo de libertad. Zabuza es un aficionado en comparación conmigo, como estás a punto de descubrir. Minato agarró a Kakuzu por el cogote de su camisa y lo arrastró hasta el borde del bote, su rostro a solo unos centímetros de la superficie del agua. No tuvo tiempo para pensar en lo que el ex Hokage tenía reservado para él cuando la mano de Minato empujó la cabeza del miembro de Akatsuki al agua. Mientras el agua entraba en su boca, Kakuzu sintió la terrible sensación de ahogarse mientras la fuerza de la mano de Minato no cedía, incluso cuando sus instintos lograron dominar la toxina en su cuerpo y pudo ofrecer una débil resistencia. Se absorbe en tu alma con bastante rapidez. Por un lado, esto significa que realmente no puedes ahogarte en el agua. Por otro lado, eso significa que puedes pasar una eternidad en esta agua y siempre sentirte como si estuvieras fresco. Ahogamiento. Una descripción acertada, porque cuando estás en esta agua tu alma se va a ahogar. Poco a poco, lo que te hizo ser quien eres se disuelve bajo la intensidad del agua. Entonces, un día, ya no existirás. Simplemente habrás agregado al agua de este océano, tu existencia nada más que un recuerdo inconveniente para aquellos que una vez te conocieron. Los ojos de Kakuzu se hincharon con horror cada vez más con cada explicación que pasaba. Minato levantó a Kakuzu una vez más y lo colocó en el borde del bote, pero se detuvo por un momento. Sin embargo, quién sabe. Quizás algún día lejano, cuando el resto de Akatsuki esté aquí, recupere lo que quede de tu alma podrida de las infinitas profundidades de este abismo. Minato puso una expresión melancólica en su rostro por esto, y en ese momento Kakuzu supo que estaba en presencia de un monstruo mucho más grande que él. La expresión de Minato se desvaneció de su rostro y dio un suspiro exagerado. Bueno, eso es para otro día. Feliz natación. Con un guiño y una risa sin humor, Minato arrojó a Kakuzu por el borde del bote. El juez de los muertos vio a Kakuzu hundirse en el océano oscuro, sin apartar nunca su fría mirada de él hasta que se perdió de vista. ¿Notas a pie? En este caso, Zabuza casi dijo, no tengo idea de cómo haría esto, así que espero que cualquier deidad que actualmente no quiera morderme la cara que Minato simplemente siga este plan. 3. Ha llegado a la atención de este escritor que Minato no grita. Este útil recordatorio me lo trajo un hombre al que le salían varios objetos puntiagudos como advertencia. Entonces, dicho esto, Minato gritó de una manera increíblemente varonil: puede insertarse de manera segura en ese lugar y sería mucho más preciso que mi primera toma criminalmente inexacta. 4. Un ciclo de bucle infinito se puede describir mejor como un escenario de la vida después de la muerte que se ejecuta a sí mismo por toda la eternidad, o hasta que la eternidad se aburre con su estúpido escenario. El escenario irá desde el principio hasta un cierto punto final, generalmente cuando se haya cumplido una condición predeterminada, para comenzar de nuevo sin que nadie que esté dentro de los parámetros del escenario objetivo sea más sabio. Debe tenerse en cuenta, por supuesto, que cuanto más poderosa es el alma encerrada dentro de un ciclo de bucle, más probable es que los parámetros preestablecidos de eternidad no se ajusten adecuadamente a su capacidad para romper el bucle y volverse loco, lo que explica por qué varios otros se apilan sobre ellos técnicas e ilusiones de naturaleza muy compleja para un mayor seguro como una cuestión de procedimiento regular.
Fin del capítulo, gracias por ver el video. Próximo capítulo muy pronto.